Y Gron seguía avanzando. Los tambores redoblaban rápidamente ahora. De pronto, sobre las montañas de muertos apareció una sombra horrenda, un jinete, alto, encapuchado, envuelto en una capa negra. Indiferente a los dardos, avanzó lentamente sobre los cadáveres. Se detuvo, y blandió una espada larga y pálida. Y al verlo, un gran temor se apoderó de todos, defensores y enemigos por igual, los brazos de los hombres cayeron a los costados, y ningún arco volvió a silbar. Por un instante, todo fue inmovilidad y silencio. Batieron y redoblaron los tambores. En una fuerte embestida, unas manos enormes empujaron a Grond hacia adelante. Llegó a la puerta. Se sacudió. Un gran estruendo resonó en la ciudad, como un trueno que corre por las nubes. Pero las puertas de hierro y los montantes de acero resistieron el golpe. Entonces el capitán negro se irguió sobre los estribos y gritó, con una voz espantosa, pronunciando en alguna lengua olvidada palabras de poder y terror, destinadas a lacerar los corazones y las piedras. 3 veces gritó. 3 veces retumbó contra la puerta el gran ariete. Y al recibir el último golpe, la puerta de Gondor se rompió. Como al conjuro de algún maleficio siniestro, estalló y voló por el aire, hubo un relámpago enceguecedor, y las batientes cayeron al suelo rotas en 1000 pedazos. El señor de los Nazgûl entró a caballo en la ciudad. Una gran forma negra recortada contra las llamas, agigantándose en una inmensa amenaza de desesperación. Así pasó el señor de los Nazgûl bajo la arcada que ningún enemigo había franqueado antes, y todos huyeron ante él. Todos menos uno. Silencioso e inmóvil, aguardando en el espacio que precedía a la puerta, estaba Gandalf montado en Sombragris que desafiaba el terror, impávido, firme como una imagen tallada en Rathviñen, único entre los caballos libres de la tierra. No puedes entrar aquí, dijo Gandalf, y la sombra se detuvo. Vuelve al abismo preparado para ti. Vuelve. Húndete en la nada que te espera, a ti y a tu amo. Vete. El jinete negro se echó hacia atrás la capucha, y todos vieron con asombro una corona real, pero ninguna cabeza visible la sostenía. Las llamas brillaban, rojas, entre la corona y los hombros anchos y sombríos envueltos en la capa. Una boca invisible estalló en una risa sepulcral. Viejo loco, dijo, viejo loco. Ha llegado mi hora. No reconoces a la muerte cuando la ves. Muere y maldice en vano. Y al decir esto levantó en alto la hoja, y del filo brotaron unas llamas. Gandalf no se movió, y en ese instante, lejano en algún patio de la ciudad, cantó un gallo. Un canto claro y agudo, ajeno a la guerra y a los maleficios, de bienvenida a la mañana que en el cielo, más allá de las sombras de la muerte, llegaba con la aurora. Y como en respuesta se elevó en la lejanía otra nota. Cuernos, cuernos, cuernos. Los ecos resonaban débiles en los flancos sombríos del Mindogluin. Grandes cuernos del norte, soplados con una fuerza salvaje. Al fin Rohan había llegado. 5. La cabalgata de los Rohirrim. Estaba oscuro y Merry, acostado en el suelo y envuelto en una manta, no veía nada. Sin embargo, aunque era una noche serena y sin viento, alrededor de él los árboles suspiraban invisibles. Levantó la cabeza. Entonces lo volvió a escuchar, un rumor semejante al redoble apagado de unos tambores en las colinas boscosas y en las estribaciones de las montañas. El tamborileo cesaba de golpe para luego recomenzar en algún otro punto, a veces más cercano, a veces más distante. Se preguntó si lo habrían oído los centinelas. No los veía, pero sabía que allí, muy cerca, alrededor de él estaban las compañías de los Rohirrim. Le llegaba en la oscuridad el olor de los caballos, los oía moverse, y escuchaba el ruido amortiguado de los cascos contra el suelo cubierto de agujas de pino. El ejército acampaba esa noche en los frondosos pinares de las laderas de Eilenach, que se erguía por encima de las largas lomas del bosque de Druadan al borde del gran camino en el Anórien oriental. Cansado como estaba, Merry no conseguía dormir. Había cabalgado sin pausa durante 4 días, y la oscuridad siempre creciente empezaba a oprimirle el corazón. Se preguntaba por qué había insistido tanto en venir, cuando le habían ofrecido todas las excusas posibles, hasta una orden terminante del señor, para no acompañarlos. Se preguntaba además si el viejo rey estaría enterado de su desobediencia, y si se habría enfadado. Tal vez no. Tenía la impresión de que había una cierta connivencia entre Dernhelm y Elfhelm, el mariscal que capitaneaba el Eored en que cabalgaban ahora.
El Felm y sus hombres parecían ignorar la presencia del hobbit, y fingían no oírlo cada vez que hablaba. Bien hubiera podido ser un bulto más del equipaje de Dernhelm. Pero Dernhelm mismo no era un compañero de viaje reconfortante, jamás hablaba con nadie y Merry se sentía solo, insignificante y superfluo. Eran horas de apremio y ansiedad, y el ejército estaba en peligro. Se encontraban a menos de un día de cabalgata de los burgos amurallados de Minas Tirith, y antes de seguir avanzando habían enviado batidores en busca de noticias. Algunos no habían vuelto. Otros regresaron a galope tendido, anunciando que el camino estaba bloqueado. Un ejército del enemigo había acampado a 3 millas al oeste de Amonding, y las fuerzas que ya avanzaban por la carretera estaban a no más de 3 leguas de distancia. Patrullas de orcos recorrían las colinas y los bosques de alrededor. En el vivac de la noche el rey y Éomer celebraron consejo. Merry tenía ganas de hablar con alguien, y pensó en Pippin. Pero esto lo puso más intranquilo aún. Pobre Pippin, encerrado en la gran ciudad de piedra, solo y asustado. Merry deseó ser un jinete alto como Éomer, entonces haría sonar un cuerno, o algo, y partiría al galope a rescatar a su compañero. Se sentó, y escuchó los tambores que volvían a redoblar, ahora cercanos. Por fin oyó voces, voces muy quedas, y vio luces que pasaban entre los árboles, el resplandor mortecino de unas linternas veladas. Algunos hombres empezaron a moverse a tientas en la oscuridad. Una figura alta irrumpió de pronto entre las sombras, y al tropezar con el cuerpo de Merry maldijo las raíces de los árboles. Merry reconoció la voz del Felm, el mariscal. No soy la raíz de ningún árbol, señor, dijo, ni tampoco un saco de equipaje, sino un hobbit maltrecho. Y lo menos que podéis hacer a modo de reparación es decirme qué hay de nuevo bajo el sol. No mucho que uno pueda ver en esta condenada oscuridad, respondió el Felm. Pero mi señor manda decir que estemos prontos, es posible que llegue de improviso una orden urgente. ¿Quiere decir entonces que el enemigo se acerca? Preguntó Merry con inquietud. Son sus tambores los que se oyen. Casi empezaba a pensar que era pura imaginación de mi parte, ya que nadie parecía hacerles caso. No, no, dijo el Felm, el enemigo está en el camino, no aquí en las colinas. Estás oyendo a los hombres salvajes de los bosques, así se comunican entre ellos a distancia. Vestigios de un tiempo ya remoto, viven secretamente, en grupos pequeños, y son cautos e indómitos como bestias. Se dice que aún hay algunos escondidos en el bosque de Druadan. No combaten a Gondor ni a la Marca, pero ahora la oscuridad y la presencia de los orcos los han inquietado, y temen la vuelta de los años oscuros, cosa bastante probable. Agradezcamos que no nos persigan, pues se dice que tienen flechas envenenadas, y nadie conoce tan bien como ellos los secretos de los bosques. Pero le han ofrecido sus servicios a Theoden. En este mismo momento uno de sus jefes es conducido hasta el rey. Allá, donde se ven las luces. Esto es todo lo que he oído decir. Y ahora tengo que cumplir las órdenes de mi amo. Levántate, señor equipaje. Y se desvaneció en la oscuridad. Esa historia de hombres salvajes y flechas envenenadas no tranquilizó a Merry, pero además el peso del miedo lo abrumaba. La espera se le hacía insoportable. Quería saber qué iba a pasar. Se levantó, y un momento después caminaba con cautela en persecución de la última linterna antes que desapareciera entre los árboles. No tardó en llegar a un claro donde habían levantado una pequeña tienda para el rey, al reparo de un árbol grande. Un gran farol, velado en la parte superior, colgaba de una rama y arrojaba abajo un círculo de luz pálida. Allí estaban Theoden y Éomer, y sentado en cuclillas ante ellos, un extraño ejemplar de hombre, apeñuscado como una piedra vieja, la barba rala como manojos de musgo seco en el mentón protuberante. De piernas cortas y brazos gordos, membrudo y achaparrado, llevaba como única prenda unas hierbas atadas a la cintura. Merry tuvo la impresión de que lo había visto antes en alguna parte, y recordó de pronto a los hombres Pukel del Sagrario. Era como si una de aquellas imágenes legendarias hubiese cobrado vida, o quizás un auténtico descendiente de los hombres que sirvieran de modelos a los artistas hacía tiempo olvidados. Estaban en silencio cuando Merry se aproximó, pero al cabo de un momento el hombre salvaje empezó a hablar, como en respuesta a una pregunta. Tenía una voz profunda y gutural, y Merry oyó con asombro que hablaba en la lengua común, aunque de un modo entrecortado e intercalando palabras extrañas. No, padre de los jinetes, dijo, nosotros no peleamos, solamente cazamos.
Matamos a los Gorgun en los bosques, aborrecemos a los orcos. También vosotros aborrecéis a los Gorgun. Ayudamos como podemos. Los hombres salvajes tienen orejas largas, ojos largos. Conocen todos los senderos. Los hombres salvajes viven aquí antes que casas de piedra, antes que los hombres altos vinieran de las aguas. Pero lo que necesitamos es ayuda en la batalla, dijo Eomer. ¿Cómo podréis ayudarnos, tú y tu gente? Traemos noticias, dijo el hombre salvaje. Nosotros observamos desde las lomas. Trepamos a la montaña alta y miramos abajo. Ciudad de Piedra está cerrada. Hay fuego allá afuera, ahora también dentro. Allí queréis ir. Entonces, hay que darse prisa. Pero los Gorgun y los hombres venidos de lejos, movió un brazo corto y nudoso apuntando al este, esperan en el camino de los caballos. Muchos, muchos más que todos los jinetes. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Eomer. El rostro chato y los ojos oscuros del viejo no expresaban nada, pero en la voz había un hosco descontento. Hombres salvajes son salvajes, libres, pero no niños, replicó. Yo soy gran jefe Gamburigan. Yo cuento muchas cosas, estrellas en el cielo, hojas en los árboles, hombres en la oscuridad. Vosotros tenéis 20 veintenas contadas 5 veces más 5. Ellos tienen más. Gran batalla, ¿y quién ganará? Y muchos otros caminan alrededor de los muros de casas de piedra. Ay, con demasiado tino habla, dijo Teoden. Y los batidores nos dicen que han cavado fosos y que hay hogueras emboscadas a lo largo del camino. No será imposible tomarlos por sorpresa y arrasarlos. Pero tenemos que actuar con rapidez, dijo Eomer. Mundburgo está en llamas. Dejad terminar a Gamburigan, dijo el hombre salvaje. Él conoce más de un camino. Él os guiará por senderos sin fosos que los Gorgun no pisan, solo los hombres salvajes y las bestias. Muchos caminos construyó la gente de casas de piedra cuando era más fuerte. Despedazaban colinas como cazadores despedazan carne de animales. Los hombres salvajes creen que comían piedras. Iban con grandes carretas a Rimon a través del Druadan. Ahora no van más. El camino fue olvidado, pero no por los hombres salvajes. Por encima de la colina y detrás de la colina, todavía sigue allí bajo la hierba y el árbol, atrás del Rimon, y bajando por el Din, vuelve a unirse al camino de los jinetes. Los hombres salvajes os mostrarán ese camino. Entonces mataréis Gorgun y con el hierro brillante ahuyentaréis la oscuridad maligna, y los hombres salvajes podrán dormir otra vez en los bosques salvajes. Eomer y el rey deliberaron un momento en la lengua de ellos. Al cabo, Teoden se volvió al hombre salvaje. Aceptamos tu ofrecimiento, le dijo. Pues aun cuando dejemos atrás una hueste de enemigos, ¿qué puede importarnos? Si la ciudad de piedra sucumbe, no habrá retorno para nosotros, y si se salva, entonces serán las huestes de los orcos las que tendrán cortada la retirada. Si eres leal, Gamburigan, recibirás una buena recompensa, y contarás para siempre con la amistad de la marca. Los hombres muertos no son amigos de los vivos y no hacen regalos, dijo el hombre salvaje. Pero si sobrevivís a la oscuridad, dejad que los hombres salvajes vivan tranquilos en los bosques y nunca más los persigáis como a bestias. Gamburigan no os conducirá a ninguna trampa. Él mismo irá con el padre de los jinetes, y si lo guía mal, lo mataréis. Sea, dijo Teoden. ¿Cuánto tardaremos en adelantarnos al enemigo y volver al camino? Preguntó Eomer. Si tú nos guías tendremos que avanzar al paso, y el camino ha de ser estrecho. Los hombres salvajes son de pies ligeros, dijo Gha con acento agudo N. Allá lejos el camino es ancho, para 4 caballos en el pedregal de las carretas, señaló con la mano hacia el sur, pero es estrecho al comienzo y al final. El hombre salvaje puede caminar de aquí a Din entre la salida del sol y mediodía. Entonces hemos de estimar por lo menos 7 horas para las primeras filas, dijo Eomer, pero más vale contar unas 10 en total. Algo imprevisible podría retrasarnos, y si el ejército tiene que avanzar en filas, necesitaremos un tiempo para reordenarlo al salir de las lomas. ¿Qué hora es? ¿Quién puede saberlo? Dijo Teoden. Todo es noche ahora. Todo está oscuro, pero no todo es noche, dijo Gha con acento agudo N. Cuando el sol se levanta nosotros lo sentimos, aunque esté escondido. Ya trepa sobre las montañas del este. Se abre el día en los campos del cielo. Entonces tenemos que partir cuanto antes, dijo Eomer. Aún así, no hay esperanzas de que lleguemos hoy a socorrer a Gondor.
Sin esperar a oír más, Merry se escurrió, y fue a prepararse para la orden de partida. Esta era la última jornada anterior a la batalla. Y aunque le parecía improbable que muchos pudieran sobrevivir, pensó en Pippin y en las llamas de Minas Tirith, y sofocó sus propios temores. Todo anduvo bien aquel día, y no vieron ni oyeron ninguna señal de que el enemigo estuviese al acecho con una celada. Los hombres salvajes pusieron una cortina de cazadores alertas y avispados alrededor del ejército, a fin de que ningún orco o espía merodeador pudiese conocer los movimientos en las lomas. Cuando empezaron a acercarse a la ciudad sitiada, la luz era más débil que nunca, y las largas columnas de jinetes pasaban como sombras de hombres y de caballos. Cada una de las compañías de los Rohirrim llevaba como guía un hombre salvaje de los bosques, pero el viejo Gha con acento agudo N caminaba a la par del rey. La partida había sido más lenta de lo previsto, pues los jinetes, a pie y llevando los caballos por la brida, habían tardado algún tiempo en abrirse camino en la espesura de las lomas y en descender al escondido pedregal de las carretas. Era ya entrada la tarde cuando la vanguardia llegó a los vastos boscajes grises que se extendían más allá de la ladera oriental del Amondín, enmascarando una amplia abertura en la cadena de cerros que desde Nardol-Adin corría hacia el este y el oeste. Por ese paso descendía en tiempos lejanos la carretera olvidada que atravesando Anorien volvía a unirse al camino principal para cabalgaduras, pero a lo largo de numerosas generaciones de hombres, los árboles habían crecido allí, y ahora yacía sumergida, enterrada bajo el follaje de años innumerables. En realidad, la espesura ofrecía a los Rohirrim un último reparo antes que salieran a cara descubierta al fragor de la batalla, pues delante de ellos se extendían el camino y las llanuras del Anduin, en tanto que en el este y el sur las pendientes eran desnudas y rocosas, y se apeñuscaban y trepaban, bastión sobre bastión, para unirse a la imponente masa montañosa y a las estribaciones del Mindolluin. Las primeras filas hicieron alto, y mientras las que venían detrás atravesaban el paso del pedregal de las carretas, se desplegaron para acampar bajo los árboles grises. El rey convocó a consejo a los capitanes. Eomer envió batidores a vigilar el camino, pero el viejo Gha con acento agudo N movió la cabeza. Inútil mandar hombres a caballo, dijo. Los hombres salvajes ya han visto todo lo que es posible ver en este aire malo. Pronto vendrán a hablar conmigo. Los capitanes se reunieron, y de entre los árboles salieron con cautela otros hombres Pukel, tan parecidos al viejo Gha con acento agudo N que Merry no hubiera podido distinguir entre ellos. Hablaron con Gha con acento agudo N en una lengua extraña y gutural. Pronto Gha con acento agudo N se volvió al rey. Los hombres salvajes dicen muchas cosas, anunció. Primero, sed cautelosos. Todavía hay muchos hombres acampando del otro lado de Din, a una hora de marcha, por allí. Agitó el brazo señalando el oeste, las negras colinas. Pero ninguno a la vista de aquí a los muros nuevos de gente de piedra. Allí hay muchos y muy atareados. Los muros ya no resisten, los Gorgun los derriban con trueno de tierra y mazas de hierro negro. Son imprudentes y no miran alrededor. Creen que sus amigos vigilan todos los caminos. Y al decir esto soltó un extraño gorgoteo, que bien podía parecer una carcajada. Buenas noticias, exclamó Eomer. Aún en esta oscuridad brilla de nuevo una luz de esperanza. Más de una vez los artilugios del enemigo nos han favorecido. La maldita oscuridad puede ser para nosotros un manto protector. Y ahora, encarnizados como están en la destrucción de Gondor, decididos a no dejar piedra sobre piedra, los orcos me han librado del mayor de mis temores. El muro exterior habría resistido largo tiempo a nuestros embates. Ahora podremos atravesarlo como un trueno. Si llegamos a él. Gracias otra vez, Gamburigan del bosque, dijo Theoden. Que la fortuna te sea propicia en recompensa por las noticias y la ayuda que nos has traído. Matad Gorgun, matad orcos. Los hombres salvajes no conocen palabras más placenteras, le respondió Gha con acento agudo N. Ahuyentad el aire malo y la oscuridad con el hierro brillante. Para eso hemos venido desde muy lejos, dijo el rey, y lo intentaremos. Pero lo que consigamos, solo mañana se verá. Gamburigan se inclinó hasta tocar el suelo con la frente en señal de despedida. Luego se levantó como si se dispusiera a marcharse. Pero de pronto se quedó quieto con la cabeza levantada, como un animal del bosque que husmea un olor extraño. Un resplandor le iluminó los ojos. El viento está cambiando, gritó,
Y con estas palabras, como en un parpadeo, él y sus compañeros desaparecieron en las tinieblas, y los hombres de Rohan no los volvieron a ver nunca más. Poco después se oyó otra vez en el este lejano el batir apagado de los tambores. Pero en todo el ejército de los Rohirrim nadie temió un instante que los hombres salvajes pudieran cometer una traición, por más que pareciesen extraños y poco atractivos. Ya no tenemos necesidad de guías, dijo el Felm. Hay entre nosotros jinetes que han cabalgado hasta Mundburgo en tiempos de paz. Empezando por mí. Cuando lleguemos al camino, doblará hacia el sur, y desde allí hasta el muro de los confines de los burgos, habrá otras 7 leguas. La hierba abunda a los lados de casi todo el camino. En ese tramo los mensajeros de Gondor corrían más que nunca. Podremos cabalgar rápidamente y sin hacer mucho ruido. Pues como nos espera una lucha cruenta y necesitaremos de todas nuestras fuerzas, dijo Eomer, yo propondría que ahora descansáramos, y que partiéramos por la noche. De ese modo podríamos llegar a los campos cuando haya tanta luz como pueda haberla, o cuando nuestro Señor nos dé la señal. El rey estuvo de acuerdo y los capitanes se retiraron. Pero el Felm volvió poco después. Los batidores no han encontrado nada más allá del bosque gris, señor, dijo, salvo 2 hombres muertos y 2 caballos muertos. Entonces, dijo Eomer. Entonces esto, señor, eran mensajeros de Gondor, uno de ellos podría ser Irgon. En todo caso aún apretaba en la mano la flecha roja, pero lo habían decapitado. Y también esto, según los indicios, parecería que huían hacia el oeste cuando fueron abatidos. A mi entender, al regresar encontraron al enemigo ya dueño del muro exterior, o atacándolo, y eso ha de haber ocurrido hace 2 noches, si utilizaron los caballos de recambio de las postas, como es costumbre. Al no poder entrar en la ciudad, han de haber dado media vuelta. Ay, dijo Theoden, eso quiere decir que Denethor no ha tenido noticias de nuestra partida, y ya habrá desesperado. La necesidad no tolera tardanzas, pero más vale tarde que nunca, dijo Eomer. ¿Y acaso ahora el viejo refrán demuestra ser más cierto que en todos los tiempos pasados, desde que los hombres se expresan con la boca? Era de noche. Por las 2 orillas del camino avanzaba en silencio el ejército de Rohan. El camino que contorneaba las pendientes del Mindoyuin corría ahora hacia el sur. En lontananza, delante de ellos y casi en línea recta, había un resplandor rojo, y bajo el cielo negro las laderas de la gran montaña eran sombrías y amenazantes. Ya se estaban acercando al ramas del Pelennor, pero aún no había llegado el día. En medio de la primera compañía cabalgaba el rey, rodeado por su escolta. Seguía el Eore del Felm, y Merry notó que Dernhelm se separaba de los suyos y avanzaba hasta cabalgar detrás de la guardia del rey. La columna hizo un alto. Merry oyó que enfrente hablaban en voz baja. Algunos de los batidores que se habían aventurado hasta las cercanías del muro acababan de regresar. Se acercaron al rey. Hay grandes hogueras, señor, dijo uno. La ciudad está toda en llamas, y el enemigo cubre los campos. Pero todos parecen tener una única preocupación, el asalto de la fortaleza, y hasta donde hemos podido ver son pocos los que quedan fuera de los muros, y empeñados como están en la destrucción, no se dan cuenta de lo que pasa alrededor. ¿Recordáis las palabras del hombre salvaje, señor? Dijo otro. Yo, en tiempos de paz, vivo en la campiña y al aire libre. Me llamo Wulfara, y también a mí el aire me trae mensajes. Ya el viento está cambiando. Ahora sopla una ráfaga del sur, con olores marinos, aunque todavía leves. La mañana traerá novedades. Por encima del humo llegará el alba, cuando paséis el muro. Si es cierto lo que dices, Wulfara, ojalá la vida te conceda 100 años de bendiciones a partir de este día, dijo Theoden. Y volviéndose a los hombres del séquito les habló con voz clara, para que muchos de los jinetes del primer Eored también pudiesen escucharlo. Jinetes de la marca, hijos de Eor, la hora ha llegado. Lejos os encontráis de vuestros hogares, y ya tenéis por delante el fuego y el enemigo. Vais a combatir en campos extranjeros, pero la gloria que ganéis será vuestra para siempre. Habéis prestado juramento, id ahora a cumplirlo, en nombre de vuestro rey, de vuestra tierra y la alianza de amistad. Los hombres golpearon las lanzas contra el brocal de los escudos. Eomer, hijo mío, tú irás a la cabeza del primer Eored, dijo Theoden, que marchará en el centro detrás del estandarte real. El Felm, conduce a tu compañía hacia la derecha cuando hayamos pasado el muro.
y que Grimbold lleve la suya hacia la izquierda. Las compañías restantes seguirán a estas tres primeras, a medida que vayan llegando. Y allí donde encontréis hordas de enemigos, atacad. Otros planes no podemos hacer, pues ignoramos aún cómo están las cosas en el campo. Adelante ahora, y que no os arredre la oscuridad. La primera compañía partió tan rápidamente como pudo, pues pese a lo augurado grupa del caballo de Dernhelm, y mientras se sostenía con la mano izquierda, con la otra procuraba desenvainar la espada. Ahora sentía en carne viva cuanto había de verdad en las palabras del rey: ¿qué harías tú, Meriadoc, en semejante batalla? Lo que estoy haciendo, ni más ni menos, se dijo, convertirme en un estorbo para un jinete, y conseguir al menos mantenerme en la silla y no morir aplastado bajo los cascos. Una distancia de apenas una legua los separaba del sitio donde antes se alzaban las murallas, y poco les llevó recorrerlas, demasiado poco para el gusto de Merry. Hubo gritos salvajes y algún ruido de armas, pero la escaramuza fue breve. Los orcos en actividad alrededor de las murallas eran poco numerosos, y tomados por sorpresa fue fácil abatirlos, o al menos obligarlos a retroceder. Ante la puerta en ruinas del norte del Ramas, el rey ordenó un nuevo alto. Tras él, y flanqueándolo por ambos lados, se detuvo el primer Eore. Dernhelm continuaba cabalgando a pocos pasos del rey, pese a que la compañía de Elfhelm se había desviado a la derecha. Los hombres de Grimbold fueron hacia el este y un poco más lejos penetraron por una brecha en el muro. Merry espió por detrás de la espalda de Dernhelm. A lo lejos, a 10 millas o quizá más, había un gran incendio, pero a media distancia las líneas de fuego ardían en una vasta media luna, y el cuerno más próximo estaba a solo una legua de las primeras filas de jinetes. Nada más distinguió el hobbit en la oscuridad de la llanura, ni vio por el momento ninguna esperanza de amanecer, ni sintió el más leve soplo de viento cambiante o no. Ahora el ejército de Rohan avanzaba en silencio por los campos de Gondor, una corriente lenta pero continua, como la marea alta cuando irrumpe por las fisuras de un dique que se consideraba seguro. Pero el pensamiento y la voluntad del capitán negro estaban dedicados por entero al asedio y la destrucción de la ciudad, y hasta ese momento no había llegado a él ninguna noticia que anunciara una posible falla en sus planes. Al cabo de cierto tiempo el rey desvió la cabalgata ligeramente hacia el este, para pasar entre los fuegos del asedio y los campos exteriores. Hasta allí habían avanzado sin encontrar resistencia, y Theoden no había dado aún ninguna señal. Por fin hicieron un último alto. Ahora la ciudad estaba cerca. El olor de Faban, inquietos. Pero el rey, inmóvil, montado en crin blanca, contemplaba la agonía de Minas Tirith, como si la angustia o el terror lo hubieran paralizado. Parecía encogido, acobardado de pronto por la edad. Hasta Merry se sentía abrumado por el peso insoportable del horror y la duda. El corazón le latía lentamente. El tiempo parecía haberse detenido en la incertidumbre. Habían llegado demasiado tarde. Demasiado tarde era peor que nunca. ¿Acaso Theoden estuviera a punto de ceder, de dejar caer la vieja cabeza, dar media vuelta, y huir furtivamente a esconderse en las colinas? Entonces, de improviso, Merry sintió por fin, inequívoco, el cambio de viento. Le soplaba en la cara. Asomó una luz. Lejos, muy lejos en el sur, las nubes eran formas grises y remotas que se amontonaban flotando a la deriva. Más allá se abría la mañana. Pero en ese mismo instante hubo un resplandor, como si un rayo hubiese salido de las entrañas mismas de la tierra, bajo la ciudad. Durante un segundo vieron la forma incandescente, enceguecedora y lejana en blanco y negro, y la torre más alta resplandeció como una aguja rutilante, y un momento después, cuando volvió a cerrarse la oscuridad, un trueno ensordecedor y prolongado llegó desde los campos. Como al conjuro de aquel ruido atronador, la figura encorvada del rey se enderezó súbitamente. Y otra vez se le vio en la montura alto y orgulloso, e irguiéndose sobre los estribos gritó, con una voz más fuerte y clara que la que oyera jamás ningún mortal: de pie, jinetes de Theoden. Un momento cruel se avecina, fuego y matanza. Trepidarán las lanzas, volarán en añicos los escudos. Un día de la espada, un día rojo, antes que llegue el alba. Galopad ahora, galopad, a Gondor. Y al decir esto, tomó un gran cuerno de las manos de Wiglaf, el portaestandarte, y lo sopló con tal fuerza que el cuerno se quebró.
Y al instante se elevaron juntas las voces de todos los cuernos del ejército, y el sonido de los cuernos de Rohan en esa hora fue como una tempestad sobre la llanura y como un trueno en las montañas. Galopad ahora, galopad, a Gondor. De pronto, a una orden del rey, Crimblanca se lanzó hacia adelante. Detrás de él el estandarte flameaba al viento, un caballo blanco en un campo verde, pero Theoden ya se alejaba. En pos del rey galopaban los jinetes de la escolta, pero ninguno lograba darle alcance. Con ellos galopaba Eomer, y la crin blanca de la cimera del yelmo le flotaba al viento, y la vanguardia del primer Eored rugía como un oleaje embravecido al estrellarse contra las rocas de la orilla, pero nadie era tan rápido como el rey Theoden. Galopaba con un furor demente, como si la fervorosa sangre guerrera de sus antepasados le corriera por las venas en un fuego nuevo, y transportado por Crimblanca parecía un dios de la antigüedad. El propio Orome el Grande, se hubiera dicho, en la batalla de Valar, cuando el mundo era joven. El escudo de oro resplandecía y centelleaba como una imagen del sol, y la hierba reverdecía alrededor de las patas del caballo. Pues llegaba la mañana y un viento del mar, y ya se disipaban las tinieblas, y los hombres de Mordor gemían, y conocían el pánico, y huían y morían, y los cascos de la ira pasaban sobre ellos. Y de pronto los ejércitos de Rohan rompieron a cantar, y cantaban mientras mataban, pues el júbilo de la batalla estaba en todos ellos, y los sonidos de ese canto que era hermoso y terrible llegaron aún a la ciudad. 6. La batalla de los campos del Pelennor. Pero no era un cabecilla orco ni un bandolero el que conducía el asalto de Gondor. Las tinieblas parecían disiparse demasiado pronto, antes de lo previsto por el amo del Capitán Negro, momentáneamente la suerte le era adversa, y el mundo parecía volverse contra él, y ahora se le escapaba la victoria, cuando ya iba a ponerle las manos encima. No obstante, él tenía aún el brazo largo, autoridad, y grandes poderes. Rey, espectro del anillo, señor de los Nazgûl, disponía de muchas armas. Se alejó de la puerta y desapareció. Theoden, rey de la Marca, había llegado al camino que iba de la puerta al río, de allí había marchado a la ciudad, distante ahora menos de 1 milla. Moderando el galope del caballo, buscó nuevos enemigos, y los caballeros de la escolta lo rodearon, y entre ellos estaba Dernhelm. Un poco más adelante, en las cercanías de los muros, los hombres del Helm luchaban entre las máquinas de asedio, matando enemigos, traspasándolos con las lanzas, empujándolos hacia las trincheras de fuego. Casi toda la mitad norte de Pelennor estaba ocupada por los Rohirrim, y los campamentos ardían, y los orcos huían en dirección al río como manadas de animales salvajes perseguidas por cazadores, y los hombres de Rohan galopaban libremente, a lo largo y a lo ancho de los campos. Sin embargo, no habían desbaratado aún el asedio, ni reconquistado la puerta. Los enemigos que la custodiaban eran numerosos, y la otra mitad de la llanura estaba ocupada por ejércitos todavía intactos. Al sur, del otro lado del camino, aguardaba la fuerza principal de los Haradrim, y la caballería estaba reunida en torno del estandarte del capitán. Y el capitán miró el horizonte a la creciente luz de la mañana y vio muy adelante y en pleno campo de batalla la bandera del rey, con unos pocos hombres alrededor. Poseído por una furia roja, lanzó un grito de guerra y desplegó el estandarte, una serpiente negra sobre fondo escarlata, y se precipitó con una gran horda sobre el corcel blanco en campo verde, y las cimitarras desnudas de los hombres del sur centellearon como estrellas. Solo entonces reparó Theoden en la presencia del Capitán Negro, sin esperar el ataque, azuzó con un grito a Crimblanca y salió al paso de su adversario. Terrible fue el fragor de aquel encuentro. Pero la furia blanca de los hombres del norte era la más ardiente, y sus caballeros más hábiles con las largas lanzas, y despiadados. Como el fuego del rayo en un bosque, irrumpieron entre las filas de los sureños abriendo grandes brechas. En medio de la refriega luchaba Theoden, hijo de Teniel, y la lanza se le rompió en 1000 pedazos cuando abatió al capitán enemigo. Atravesó con la espada desnuda el estandarte, golpeando al mismo tiempo hasta el jinete, y la serpiente negra se derrumbó. Entonces todos los sobrevivientes de la caballería enemiga dieron media vuelta y huyeron lejos. Mas he aquí que de súbito, en la plenitud de la gloria del rey, el escudo de oro empezó a oscurecerse. La nueva mañana fue quitada del cielo. Las tinieblas cayeron alrededor. Los caballos gritaban, encabritados. Los jinetes arrojados de las sillas se arrastraban por el suelo. A mí, gritó Theoden. De pie, Eorlingas. No os amedrente la oscuridad.
Pero Crimblanca, enloquecido de terror, se había levantado sobre las patas, luchaba con el aire, y de pronto, con un grito desgarrador, se desplomó de flanco. Un dardo negro lo había traspasado. Y el rey cayó debajo de él. Rápida como una nube de tormenta descendió la sombra. Y se vio entonces que era una criatura alada, un ave quizá, pero más grande que cualquier ave conocida, y parecía desnuda, pues no tenía plumas. Las alas enormes eran como membranas coriáceas entre dedos callosos, herían. Una criatura acaso de un mundo ya extinguido, cuya especie, escondida en montañas olvidadas y frías bajo la luna, había sobrevivido incubando en algún nido horripilante esta progenie última y maligna. Y el Señor Oscuro la había adoptado, alimentándola con carnes putrefactas, hasta que fue mucho más grande que todas las otras criaturas aladas, y como cabalgadura la había entregado a su servidor. Descendió, y luego, replegando las palmas digitadas, lanzó un graznido ronco, y se posó de pronto sobre Crimblanca, y le hincó las garras encorvando el largo cuello implume. Una figura envuelta en un manto negro, enorme y amenazante, venía montada en aquella criatura. Llevaba una corona de acero, pero nada visible había entre el aro de la corona y el manto, salvo el fulgor mortal de unos ojos, el señor de los Nazgûl. Llamando a su corcel antes que se desvaneciera otra vez la oscuridad, había retornado al aire, y ahora volvía a atacar, trayendo consigo la ruina, transformando la esperanza en desesperación, y la victoria en muerte. Blandía una gran maza negra. Pero Theoden no había quedado totalmente abandonado. Los caballeros del séquito yacían sin vida en torno o habían sido llevados lejos de allí, arrastrados por la locura de sus corceles. Uno, sin embargo, permanecía junto al rey, el joven Dernhelm, fiel más allá del miedo, y lloraba, pues había amado a su señor como a un padre. Durante la batalla, y hasta que la sombra bajó, Merry se había mantenido a salvo en la grupa de hoja de viento, pero de pronto, el corcel aterrorizado había arrojado al suelo a sus jinetes, y ahora corría desbocado a través de la llanura. Merry se arrastraba en cuatro patas como una alimaña aturdida, se sentía ciego y enfermo de terror. Paje del rey, paje del rey, le gritaba el corazón dentro del pecho. Tu obligación es seguir junto a él. Seréis como un padre para mí, dijiste. Pero la voluntad no le obedecía, y el cuerpo le temblaba. No se atrevía a abrir los ojos ni a levantar la cabeza. De improviso, en medio de aquella oscuridad que le ocupaba la mente, creyó oír la voz de Dernhelm, pero le sonó extraña, como si le recordase la de alguien que conocía. Vete de aquí, Duimerlaith, señor de la carroña. Deja en paz a los muertos. Una voz glacial le respondió. No te interpongas entre el Nazgûl y su presa. No es tu vida lo que arriesgas perder si te atreves a desafiarme, a ti no te mataré, te llevaré conmigo muy lejos, a las casas de los lamentos, más allá de todas las tinieblas, y te devorarán la carne, y te desnudarán la mente, expuesta a la mirada del ojo sin párpado. Se oyó el ruido metálico de una espada que salía de la vaina. Haz lo que quieras, mas yo lo impediré, si está en mis manos. Impedírmelo. A mí. Estás loco. Ningún hombre viviente puede impedirme nada. Lo que me río yo entonces no podía ser más insólito para esa hora, le pareció que Dernhelm se reía, y que la voz límpida vibraba como el acero. Es que no soy ningún hombre viviente. Lo que tus ojos ven es una mujer. Soy Ewin, hija de Eomun. Pretendes impedir que me acerque a mi señor y pariente. Vete de aquí si no eres una criatura inmortal. Porque vivo o espectro oscuro, te traspasaré con mi espada si lo tocas. La criatura alada respondió con un alarido, pero el espectro del anillo quedó en silencio, como si de pronto dudara.
Estupefacto más allá del miedo, Merry se atrevió a abrir los ojos, las tinieblas que le oscurecían la vista y la mente se desvanecieron. Y allí, a pocos pasos, vio a la gran bestia, rodeada de una profunda oscuridad, y montando en ella como una sombra de desesperación, al señor de los Nazgûl. Un poco hacia la izquierda, delante de la bestia alada y su jinete, estaba ella, la mujer que hasta ese momento Merry llamara Dernhelm. Pero el yelmo que ocultaba el secreto de Egwin había caído, y los cabellos sueltos de oro pálido le resplandecían sobre los hombros. La mirada de los ojos grises como el mar era dura y despiadada, pero había lágrimas en las mejillas. La mano esgrimía una espada, y alzando el escudo se defendía de la horrenda mirada del enemigo. Era Egwin y también era Dernhelm. Y el recuerdo del rostro que había visto en el sagrario a la hora de la partida reapareció una vez más en la mente del hobbit, el rostro de alguien que ha perdido toda esperanza y busca la muerte. Y sintió piedad, y asombro, y de improviso, el coraje de los de su raza, lento en encenderse, volvió a mostrarse en él. Apretó los puños. Tan hermosa, tan desesperada, Egwin no podía morir. En todo caso no iba a morir a solas, sin ayuda. El enemigo no lo miraba, pero Merry no se atrevía a moverse temiendo que los ojos asesinos lo descubrieran. Lenta, muy lentamente, se arrastró a un lado, pero el capitán negro, movido por la duda y la malicia, solo miraba a la mujer que tenía delante, y a Merry no le prestó más atención que a un gusano en el fango. De pronto, la bestia horripilante batió las alas, levantando un viento hediondo. Subió en el aire, y luego se precipitó sobre Egwin, atacándola con el pico y las garras abiertas. Tampoco ahora se inmutó Egwin, doncella de Rohan, descendiente de reyes, flexible como un junco pero templada como el acero, hermosa pero terrible. Descargó un golpe rápido, hábil y mortal. Y cuando la espada cortó el cuello extendido, la cabeza cayó como una piedra, y la mole del cuerpo se desplomó con las alas abiertas. Egwin dio un salto atrás. Pero ya la sombra se había desvanecido. Un resplandor la envolvió y los cabellos le brillaron a la luz del sol naciente. El jinete negro emergió de la carroña, alto y amenazante. Con un grito de odio que traspasaba los tímpanos como un veneno, descargó la maza. El escudo se quebró en muchos pedazos, y Egwin vaciló y cayó de rodillas, tenía el brazo roto. El Nazgûl se abalanzó sobre ella como una nube, los ojos le relampaguearon, y otra vez levantó la maza, dispuesto a matar. Pero de pronto se tambaleó también él, y con un alarido de dolor cayó de bruces, y la maza, desviada del blanco, fue a morder el polvo del terreno. Merry lo había herido por la espalda. Atravesando el manto negro, subiendo por el plaquín, la espada del hobbit se había clavado en el tendón detrás de la poderosa rodilla. «Egwin, Egwin», gritó Merry. Entonces Egwin, trastabillando, había logrado ponerse de pie una vez más, y juntando fuerzas había hundido la espada entre la corona y el manto, cuando ya los grandes hombros se encorvaban sobre ella. La espada chisporroteó y voló por los aires hecha añicos. La corona rodó a lo lejos con un ruido de metal. Egwin cayó de bruces sobre el enemigo derribado. Mas he aquí que el manto y el plaquín estaban vacíos. Ahora yacían en el suelo, despedazados y en un montón informe, y un grito se elevó por el aire estremecido y se transformó en un lamento áspero, y pasó con el viento, una voz tenue e incorpórea que se extinguió, y fue engullida, y nunca más volvió a oírse en aquella era del mundo. Y allí, de pie entre los caídos estaba Meriadoc el hobbit, parpadeando como un búho a la luz del día, cegado por las lágrimas, y a través de una bruma vio la hermosa cabeza de Egwin, que yacía inmóvil, y miró el rostro del rey, caído en la plenitud de la gloria. Pues Crimblanca, en su agonía, había rodado alejándose del cuerpo del soberano, de cuya muerte era sin embargo la causa. Merry se inclinó, y en el momento en que tomaba la mano del rey para besársela, Theoden abrió los ojos, que aún estaban límpidos, y habló con una voz fatigada pero serena. «Adiós, señor Holbaitla», dijo. «Tengo el cuerpo deshecho. Voy a reunirme con mis padres. Pero ahora ni aun en esa soberbia compañía me sentiré avergonzado. Abatí a la serpiente negra. Un amanecer siniestro, un día feliz, y un crepúsculo de oro». Merry no podía decir una palabra y no dejaba de llorar. «Perdonadme, señor», logró decir al fin, «por haber desobedecido vuestra orden, y por no haberos prestado otro servicio que llorar en la hora de la despedida». El viejo rey sonrió. «No te preocupes.
Ya has sido perdonado. Que el magnánimo hable en nosotros. Vive ahora años de bendiciones, y cuando te sientes en paz a fumar tu pipa acuérdate de mí. Porque ya nunca más podré cumplir la promesa de sentarme contigo en Medusel, ni de aprender de ti los secretos de la hierba. Cerró los ojos, y Merry se inclinó de nuevo, pero él pronto volvió a hablar. ¿Dónde está Eomer? Se me enturbia la vista y me gustaría verlo antes de irme. Él será el próximo rey. Y también quisiera enviarle un mensaje a Ewin. No quería separarse de mí, y ahora nunca la volveré a ver, a Ewin, más cara para mí que una hija. Señor, señor, empezó a decir Merry con voz entrecortada, está. Pero en ese mismo instante hubo un gran clamor, y resonaron los cuernos y las trompetas. Merry levantó la cabeza y miró en derredor, se había olvidado de la guerra, y del resto del mundo. Tenía la impresión de que habían pasado muchas horas desde que el rey cabalgara al encuentro de la muerte, cuando en realidad todo había ocurrido pocos minutos antes. Pero en ese momento cayó en la cuenta de que corrían el riesgo de quedar atrapados en medio de la gran batalla que no tardaría en comenzar. Nuevas huestes enemigas llegaban, presurosas, y desde los muros avanzaban los ejércitos de Morgul, y más al sur desde los campos, la infantería de los Harad, precedida por la caballería y seguida por los Numakil de lomos gigantescos que transportaban torres de guerra. Pero, en el norte, una vez más reunida y reorganizada por Eomer, detrás del penacho blanco de su cimera, avanzaba la gran vanguardia de los Rohirrim, y desde la ciudad descendían todos los hombres que habían quedado dentro, llevaban el cisne de plata de Dol Amroth, y dispersaron a los enemigos que custodiaban la puerta. Un pensamiento cruzó un instante por la mente de Merry, ¿dónde anda Gandalf? ¿Por qué no está aquí? No podría haber salvado al rey y a Ewin. En ese momento llegó Eomer al galope, acompañado por los sobrevivientes de la escolta del rey que habían logrado dominar a los caballos. Y todos miraron con asombro el cadáver de la bestia abominable, y los caballos se negaban a acercarse. Pero Eomer se apeó de un salto, y el dolor y el desconsuelo cayeron de pronto sobre él cuando llegó junto al rey y se quedó allí en silencio. Entonces uno de los caballeros tomó de la mano de Guzlaf, el portaestandarte que yacía muerto, la bandera del rey, y la levantó en alto. Theoden abrió lentamente los ojos, y al ver el estandarte indicó con una seña que se lo entregaran a Eomer. Salve, rey de la Marca, dijo. Marcha ahora a la victoria. Llévale mis adioses a Ewin. Y así murió Theoden sin saber que Ewin yacía a su lado. Y quienes lo rodeaban lloraron, clamando, Theoden rey. Theoden rey. Pero Eomer les dijo. No derraméis excesivas lágrimas. Noble fue en vida el caído. Y tuvo una muerte digna. Cuando el túmulo se levante, llorarán las mujeres. Ahora la guerra nos reclama. Sin embargo, Eomer mismo lloraba al hablar. Que los caballeros de la escolta monten guardia junto a él, y con honores retiren de aquí el cuerpo, para que no lo pisoten las tropas en la batalla. Sí, el cuerpo del rey y el de todos los caballeros de su escolta que aquí yacen. Y miró a los caídos, y recordó sus nombres. De pronto vio a Ewin, su hermana, y la reconoció. Quedó un instante en suspenso, como un hombre herido en el corazón por una flecha en la mitad de un grito. Una palidez cadavérica le cubrió el rostro, y una furia mortal se alzó en él, y por un momento no pudo decir nada. Parecía que había perdido la razón. Ewin, Ewin. Gritó al fin. Ewin. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué locura es esta? ¿Qué artificio diabólico? Muerte, muerte, muerte. Que la muerte nos lleve a todos. Entonces, sin consultar a nadie, sin esperar la llegada de los hombres de la ciudad, montó y volvió al galope hacia la vanguardia del gran ejército, hizo sonar un cuerno y dio con fuertes gritos la orden de iniciar el ataque. Clara resonó la voz de Eomer a través del campo. Muerte. Galopad. Galopad hacia la ruina y el fin del mundo. A esta señal, el ejército de los Rohirrim se puso en movimiento. Pero los hombres ya no cantaban. Muerte, gritaban con una sola voz poderosa y terrible, y acelerando el galope de las cabalgaduras, pasaron como una inmensa marea alrededor del rey caído, y se precipitaron rugiendo rumbo al sur. Y Meriadoc el hobbit seguía allí sin moverse, parpadeando a través de las lágrimas, y nadie le hablaba, nadie, en realidad, parecía verlo. Se enjugó las lágrimas y agachándose a recoger el escudo verde que le regalara Ewin, se lo colgó al hombro.
Buscó entonces la espada, que se le había caído, pues en el momento de asestar el golpe se le había entumecido el brazo, y ahora solo podía utilizar la mano izquierda. Y de pronto vio el arma en el suelo, pero la hoja crepitaba y echaba humo como una rama seca echada a una hoguera, y mientras Merry la observaba estupefacto, el arma ardió, se retorció, y se consumió hasta desaparecer. Tal fue el destino de la espada de las quebradas de los túmulos, fraguada en el Oesternese. Hubiera querido conocer al artífice que la forjara en otros tiempos en el Reino del Norte, cuando los Dúnedain eran jóvenes, y tenían como principal enemigo al temible reino de Angmar y a su rey hechicero. Ninguna otra hoja, ni aun esgrimida por manos mucho más poderosas, habría podido infligir una herida más cruel, hundirse de ese modo en la carne venida de la muerte, romper el hechizo que ataba los tendones invisibles a la voluntad del espectro. Varios hombres levantaron al rey, y tendiendo mantas sobre las varas de las lanzas, improvisaron unas angarillas para transportarlo a la ciudad. Otros recogieron con delicadeza el cuerpo de Ewin y siguieron al cortejo. Mas no pudieron retirar del campo a todos los hombres de la casa del rey, pues eran 7 los caídos en la batalla, entre ellos de Orwine el jefe de la escolta. Entonces, agrupándolos lejos de los cadáveres de los enemigos y la bestia abominable, los rodearon con una empalizada de lanzas. Y más tarde, cuando todo hubo pasado, regresaron y encendieron una gran hoguera y quemaron la carroña de la bestia, pero para Crimblanca cavaron una tumba, y pusieron sobre ella una lápida con un epitafio grabado en las lenguas de Gondor y de la Marca. Fiel servidor y perdición del amo. Hijo de pies ligeros, el rápido Crimblanca. Verde y alta creció la hierba sobre el túmulo de Crimblanca, pero el sitio donde incineraron el cadáver de la bestia estuvo siempre negro y desnudo. Ahora Merry caminaba con paso lento y triste junto al cortejo, y había perdido todo interés en la batalla. Se sentía dolorido y cansado, y los miembros le temblaban como si tuviese frío. Una fuerte lluvia llegó desde el mar, y fue como si todas las cosas lloraran por Theoden y Ewin, apagando con lágrimas grises los incendios de la ciudad. Como a través de una niebla, vio llegar la vanguardia de los hombres de Gondor. Imrahil, príncipe de Dol Amroth, se adelantó hasta ellos y se detuvo. ¿Qué es esa carga que lleváis, hombres de Rohan?, gritó. Theoden rey, le respondieron. Ha muerto. Pero ahora Eomer rey galopa en la batalla, el de la crin blanca al viento. El príncipe se apeó del caballo, y arrodillándose junto a las parihuelas improvisadas, rindió homenaje al rey y a su heroísmo, y lloró. Y al levantarse, vio de pronto a Ewin, y la miró estupefacto. No es una mujer, exclamó. ¿Acaso las mujeres de los Rohirrim han venido también a la guerra, a prestarnos ayuda? Nada de eso, le respondieron. Solo una ha venido. Es la dama Ewin, hermana de Eomer, y hasta este momento ignorábamos que estuviese aquí, y lo deploramos amargamente. Entonces el príncipe, al verla tan hermosa, pese a la palidez del rostro frío, le tomó la mano y se inclinó para mirarla más de cerca. Hombres de Rohan, gritó, no hay un médico entre vosotros. Está herida, tal vez de muerte, pero creo que todavía vive. Le acercó a los labios fríos el brazal brillante y pulido de la armadura, y he aquí que una niebla tenue y apenas visible empañó la superficie bruñida. Ahora, dijo, tenemos que darnos prisa, y ordenó a uno de los hombres que corriera a la ciudad en busca de socorro. Pero él mismo se despidió de los caídos con una reverencia, y volviendo a montar partió al galope hacia el camino de batalla. La furia del combate arreciaba en los campos del Pelennor, el fragor de las armas crecía con los gritos de los hombres y los relinchos de los caballos. Resonaban los cuernos, vibraban las trompetas, y los Numakil mugían con estrépito empujados a la batalla. Al pie de los muros del sur, la infantería de Gondor atacaba a las legiones de Morgul que aún seguían apiñadas allí. Pero la caballería galopaba hacia el este en auxilio de Eomer, Urin el Alto, guardián de las llaves, y el señor de los Arnach, e Irluin de las colinas verdes, y el príncipe Imrahil el hermoso rodeado por todos sus caballeros. En verdad, esta ayuda no les llegaba a los Rohirrim antes de tiempo, la fortuna le había dado la espalda a Eomer, su propia furia lo había traicionado. La violencia de la primera acometida había devastado el frente enemigo y los jinetes de Rohan habían irrumpido en las filas de los hombres del sur, dispersando a la caballería y aplastando a la infantería.
Pero en presencia de los Numakil los caballos se plantaban negándose a avanzar, nadie atacaba a los grandes monstruos, erguidos como torres de defensa, y en torno se atrincheraban los Haradrim. Y si al comienzo del ataque la fuerza de los Rohirrim era 3 veces menor que la del enemigo, ahora la situación se había agravado, desde Osgiliath, donde las huestes enemigas se habían reunido a esperar la señal del Capitán Negro para lanzarse al saqueo de la ciudad y la ruina de Gondor, llegaban sin cesar nuevas fuerzas. El capitán había caído, pero Godmog, el lugarteniente de Morgul, los exhortaba ahora a la contienda, hombres del este que empuñaban hachas, varias que venían de Kant, hombres del sur vestidos de escarlata, y hombres negros que de algún modo parecían trolls llegados de la lejana Harad, de ojos blancos y lenguas rojas. Algunos se precipitaban a atacar a los Rohirrim por la espalda, mientras otros contenían en el oeste a las fuerzas de Gondor, para impedir que se reunieran con las de Rohan. Entonces, a la hora precisa en que la suerte parecía volverse contra Gondor, y las esperanzas flaqueaban, se elevó un nuevo grito en la ciudad. Mediaba la mañana, soplaba un viento fuerte, y la lluvia huía hacia el norte, y el sol brilló de pronto. En el aire límpido los centinelas apostados en los muros atisbaron a lo lejos una nueva visión de terror, y perdieron la última esperanza. Pues desde el recodo del jarlón, el Anduin corría de tal modo que los hombres de la ciudad podían seguir con la mirada el curso de las aguas hasta muchas leguas de distancia, y los de vista más aguda alcanzaban a ver las naves que venían del mar. Y mirando hacia allí, los centinelas prorrumpieron en gritos desesperados, negra contra el agua centelleante vieron una flota de galeones y navios de gran calado y muchos remos, las velas negras henchidas por la brisa. Los corsarios de Umbar, gritaron. Los corsarios de Umbar. Mirad, los corsarios de Umbar vienen hacia aquí. Entonces ha caído Belfalas, y Tamie con acento agudo en el Ecer y el Levenin. Los corsarios ya están sobre nosotros. Es el último golpe del destino. Y algunos, sin que nadie lo mandase, pues no quedaba en la ciudad ningún hombre que pudiera dar órdenes, corrían a las campanas y tocaban la alarma, y otros soplaban las trompetas llamando a la retirada de las tropas. «Retornad a los muros», gritaban. «Retornad a los muros. Volved a la ciudad antes que todos seamos arrasados». Pero el mismo viento que empujaba los navios se llevaba lejos el clamor de los hombres. Los Rohirrim no necesitaban de esas llamadas y voces de alarma, demasiado bien veían con sus propios ojos los velámenes negros. Pues en aquel momento Eomer combatía a apenas una milla del Jarlón, y entre él y el puerto había una compacta hueste de adversarios, y mientras tanto los nuevos ejércitos se arremolinaban en la retaguardia, separándolo del príncipe. Y cuando miró el río, la esperanza se extinguió en él, y maldijo el viento que poco antes había bendecido. Pero las huestes de Mordor cobraron entonces nuevos ánimos, y enardecidas por una vehemencia y una furia nuevas, se lanzaron al ataque dando gritos. Eomer se había tranquilizado, y tenía ahora la mente clara. Hizo sonar los cuernos para reunir alrededor del estandarte a los hombres que pudieran llegar hasta él, pues se proponía levantar al fin un muro de escudos, y resistir, y combatir a pie hasta que cayera el último hombre, y llevar a cabo en los campos de Pelennor hazañas dignas de ser cantadas, aunque nadie quedase con vida en el oeste para recordar al último rey de la Marca. Cabalgó entonces hasta una loma verde y allí plantó el estandarte, y el corcel blanco flameó al viento. Saliendo de la duda, saliendo de las tinieblas. Vengo cantando al sol, y desnudo mi espada. Yo cabalgaba hacia el fin de la esperanza y la aflicción del corazón. Ha llegado la hora de la ira, la ruina y un crepúsculo rojo. Pero mientras recitaba esta estrofa se reía a carcajadas. Pues una vez más había rey, el señor de un pueblo indómito. Y mientras reía de desesperación, miró otra vez las embarcaciones negras, y levantó la espada en señal de desafío. Entonces, de pronto, quedó mudo de asombro. Enseguida lanzó en alto la espada a la luz del sol, y cantó al recogerla en el aire. Todos los ojos siguieron la dirección de la mirada de Eomer, y aquí que la primera nave había enarbolado un gran estandarte, que se desplegó y flotó en el viento, mientras la embarcación viraba hacia el Jarlón. Y un árbol blanco, símbolo de Gondor, floreció en el paño, y 7 estrellas lo circundaban, y lo nimbaba una corona, el emblema de Elendil, que en años innumerables no había ostentado ningún señor. Y las estrellas centeleaban a la luz del sol, porque eran gemas talladas por Arwen, la hija de Elrond, y la corona resplandecía al sol de la mañana, pues estaba forjada en oro y mitril. Así,
Traído de los senderos de los muertos por el viento del mar, llegó Aragorn hijo de Arathorn, el Esar, heredero de Isildur al reino de Gondor. Y la alegría de los Rohirrim estalló en un torrente de risas y en un relampagueo de espadas, y el júbilo y el asombro de la ciudad se volcaron en fanfarrias y trompetas y en campanas al viento. Pero los ejércitos de Mordor estaban estupefactos, pues les parecía cosa de brujería que sus propias naves llegasen a puerto cargadas de enemigos, y un pánico negro se apoderó de ellos, viendo que la marea del destino había cambiado, y que la hora de la ruina estaba próxima. Hacia el este galopaban los caballeros del Dol Amroth, empujando delante al enemigo, trolls, varias y orcos que aborrecían la luz del sol. Y hacia el sur galopaba Éomer, y todos los que huían ante él quedaban atrapados entre el martillo y el yunque. Pues ya una multitud de hombres saltaba de las embarcaciones al muelle del jarlón e invadía el norte como una tormenta. Y con ellos venían Legolas, y Gimli esgrimiendo el hacha, y Jalbarad portando el estandarte, y Elladan y el Rohir con las estrellas en la frente, y los indómitos Dúnedain, montaraces del norte, al frente de un ejército de hombres del Levenin, el Lamedon y los feudos del sur. Pero delante de todos iba Aragorn, blandiendo la llama del oeste, Andúril, que chisporroteaba como un fuego recién encendido, Narsil forjada de nuevo, y tan mortífera como antaño, y Aragorn llevaba en la frente la estrella de Elendil. Y así Éomer y Aragorn volvieron a encontrarse por fin, en la hora más reñida del combate, y apoyándose en las espadas se miraron a los ojos y se alegraron. Ya ves cómo volvemos a encontrarnos, aunque todos los ejércitos de Mordor se hayan interpuesto entre nosotros, dijo Aragorn. No te lo predije en Cuernavilla. Sí, eso dijiste, respondió Éomer, pero las esperanzas suelen ser engañosas, y en ese entonces yo ignoraba que fueses vidente. No obstante, es 2 veces bendita la ayuda inesperada, y jamás un reencuentro entre amigos fue más jubiloso. Y se estrecharon las manos. Ni más oportuno, en verdad, añadió Éomer. Tu llegada no es prematura, amigo mío. Hemos sufrido grandes pérdidas y terribles pesares. A vengarlos, entonces, más que a hablar de ellos, exclamó Aragorn, y juntos cabalgaron de vuelta a la batalla. Dura y agotadora.